Uso de la PCR para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. El objetivo es identificar los microorganismos patógenos presentes en las infecciones por transmisión sexual mediante una PCR. Este proceso básicamente consta de 3 etapas, siendo la extracción de ADN, la amplificación y la detección. Para la extracción de ADN, primero se comienza tomando una muestra, ya sea por un hisopado vaginal, cervical, uretral, anal o faríngeo. Después se continúa con la análisis celular, cuya etapa permite que las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear, se desintegren permitiendo que los ácidos nucleicos queden expuestos. Para lograrlo se utilizan soluciones básicas, detergentes o agentes caotrópicos, como en este caso puede ser el buffer AL. Además, estos ayudan a proteger al ADN de las enzimas que lo puedan degradar. Luego se aísla el ADN obtenido de las proteínas y lípidos a los cuales puede estar unido. Esto mediante la adición de solventes orgánicos y centrifugación. La fase acuosa representa el ADN, que éste se recupera para por último adicionarle etanol y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio que se unen a los grupos fosfatos, permitiendo que el ADN se pliegue sobre sí mismo y así precipite. Se desecha el etanol y los restos que queden de este se eliminan por evaporación. La muestra se mantiene a menos 4 grados centígrados hasta el momento de su uso. Como segunda parte es la amplificación. Para esta primero se deben preparar los tubos con lo necesario para hacer la síntesis del fragmento que nos interesa. Estos deben contener la muestra del ADN aislado, una enzima Taq polimerasa, los oligonucleótidos o primers, los DNTPS, el ion magnesio, un buffer y H2O. Adicional a esto se agrega STD6-AC, que es para la detección de 6 principales patógenos de las infecciones de transmisión sexual. Una vez teniendo esto listo, se llevan a un termociclador, que es donde se lleva a cabo las 3 etapas principales de la PCR. La primera etapa es la desnaturalización. Aquí el ADN se somete a una temperatura de 94 grados Celsius por al menos un minuto, donde sus dobles cadenas se separan o desnaturalizan completamente. La segunda etapa es el alineamiento, donde el termociclador ajusta la temperatura a un intervalo entre 40 y 70 grados Celsius. Aquí los primers se alinean al extremo 3' del templado previamente separado e hibridan con una secuencia complementaria, formando una pequeña región de doble cadena. Esta etapa se debe hacer en 40 ciclos. Como último, la tercera etapa es la extensión. Aquí la temperatura es de 70 grados Celsius, ya que es la óptima para la actividad de la Taq polimerasa, la cual actúa sobre el complejo templado primers, agregando trifosfatos de nucleótidos libres, complementarios para crear las cadenas completas de ADN en sentido 5' a 3' por aproximadamente 10 minutos. Por último, está la detección. En esta se usa la electroforesis en gel de agargosa. Primero se prepara el gel de agargosa. Aquí, dependiendo del tamaño de los fragmentos que se van a separar, se usa una mayor o menor concentración de agargosa. Posterior se le añade el buffer TAE o TBE y se calienta hasta que la agargosa se funde. Después, la solución se deja enfriar un poco y se vierte en el molde con el peine ya colocado. Una vez solidificado, se agrega el buffer hasta cubrir el gel, se retira el peine y se coloca en la cámara de electroforesis. La muestra obtenida por la PCR se mezcla con 1 o 2 microlitros de colorante de corrida. Estos suelen llevar alguna sustancia espesa, como puede ser glicerol o sacarosa, que permite que la muestra caiga hacia el fondo del pozo, y los colorantes como el silencianol o el azul de bromofenol nos da una idea de cómo van migrando los fragmentos. Después se conecta a la cámara y así el ADN comienza a migrar hacia el polo positivo, ya que los fosfatos le dan una carga negativa. Para la tinción del gel, una vez que termina la electroforesis, este se sumerge en una solución de bromuro etidio, ya que este se usa comúnmente puesto que es una molécula que se intercala en las bases del ADN y brilla con la luz UV a una determinada longitud de onda,
con la cual podemos observar las bandas de ADN en el gel. Al terminar, se pone el gel en el transiluminador UV para visualizarlo. Puntos críticos. Entre los muchos factores que pueden influir en el resultado final de la PCR, son destacables el diseño apropiado de los cebadores, la calidad y concentración del ADN, la concentración del magnesio, el tipo y la cantidad de ADN polimerasa y el programa de amplificación. Iniciamos con la mezcla de reacción, desoxirribonucleótidos trifosfato, los cuales son los ladrillos para construir las nuevas cadenas de ADN. Variaciones en su concentración afectan especificidad y fidelidad. Concentraciones altas hacen disminuir la actividad de la enzima e incluso pueden llegar a inhibirla. El uso de concentraciones desbalanceadas también afecta la fidelidad. Los DNTPS pueden captar iones de magnesio, por lo tanto, las concentraciones de ambos deben guardar siempre la misma relación. Iones divalentes y monovalentes. Los iones divalentes actúan como cofactores en la enzima, por lo tanto tienen una función crítica en su relación. Se suelen usar iones de magnesio, agregado comúnmente como cloruro de magnesio, requiriéndose que sea usado a una concentración que oscila regularmente entre 0,5 y 2,5 milimolar. En muchos casos, la concentración debe optimizarse para cada ensayo. En general, concentraciones insuficientes dan lugar a bajo rendimiento, mientras que el exceso tiende a producir amplificaciones inespecíficas. Entre los iones monovalentes, el más empleado es el potasio, generalmente unido a otros iones como el cloro en una solución tampón. Buffer o solución tampón. Principalmente mantiene el pH adecuado para el funcionamiento del ADN polimerasa. Primers, que son cebadores y oligonucleótidos. Delimitan la zona de ADN a amplificar. Al ser reconocidos por la enzima, permiten iniciar la reacción. Son secuencias cortas, normalmente de 18 a 22 nucleótidos. ADN molde. Contiene la región de ADN que se va a amplificar. La cantidad de este molde puede ser tan solo 1 nanogramo en caso de material genético clonado o de un mínimo de 20 nanogramos cuando se utiliza ADN genómico proveniente de células eucariotas. No es necesario purificarlo, sin embargo, se debe cuidar la intervención de inhibidores enzimáticos, sobre todo a partir de muestras clínicas como sangre y heces. Agua usada como solvente. Se requiere al menos que sea desionizada si se busca un mejor rendimiento de este. Régimen de ciclaje o proceso. Comenzamos por la desnaturalización. Esta es una etapa crítica. Es muy importante que el ADN molde se desnaturalice completamente y así pueda iniciar la síntesis de su nueva cadena complementaria. Proceso que se consigue a temperaturas de 94 grados Celsius por lo menos durante 1 minuto. Hay que tener en cuenta que la actividad de la enzima decrece de manera muy rápida a partir de los 95 grados Celsius. Alineamiento. El alineamiento específico de ambos primers se produce a una temperatura determinada por composición de bases y oscila entre 40 y 70 grados Celsius. Un aumento favorece la especificidad, ya que disminuye uniones incorrectas de los primers con sitios apócrifos del ADN molde. Extensión. Esta etapa debe realizarse a una temperatura alta. Coincide con la máxima actividad de las enzimas para evitar alineamientos inespecíficos. El tiempo depende del tamaño de la amplificación, debiendo estimar 1 minuto para alargar 1000 nucleótidos. Es común que al finalizar todos los ciclos se realice un último alargamiento por 5 minutos a 72 grados Celsius para asegurarse que todos los productos de amplificación estén completamente terminados y tengan exactamente
la misma longitud. La PCR multiplex es una técnica de biología molecular muy extendida para la amplificación de múltiples dianas en un solo experimento de PCR. Es un ensayo de multiplexación. Se puede amplificar más de una secuencia diana utilizando múltiples pares de cebadores en una mezcla de reacción. Tiene el potencial de producir ahorros considerables en tiempo y esfuerzo, al igual que suele ser muy utilizada, en este caso, para la determinación de infecciones de transmisión sexual. El importante diseño de cebadores son la clave para la amplificación específica con un alto rendimiento, iniciando por lo que es la longitud. Los ensayos PCR multiplex de longitud del cebador indican el diseño de un gran número de cebadores, por lo que se requiere que el cebador diseñado tenga la longitud adecuada. Se utilizan cebadores de longitud corta en rango de 18 a 22 bases. Temperatura. La temperatura de fusión se utiliza en cebadores con temperatura similar, preferiblemente entre 55 y 60 grados Celsius. Especificidad. Es importante considerar la especificidad de los cebadores diseñados para la secuencia diana. Mientras se prepara un ensayo multiplex, especialmente porque existen competencias cuando hay múltiples secuencias dianas en un solo recipiente de reacción. Evite la formación de dímeros de cebadores. Los cebadores diseñados deben verificarse para la formación de dímeros de cebadores con todos los cebadores presentes en la mezcla de reacción. La dimerización conduce a una amplificación inespecífica. También para esto y como recomendación de realizar un ensayo BLAST, este es un programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea ADN, ARN o de proteínas. El programa es capaz de comparar una secuencia problema contra una cantidad de secuencias que se encuentren en una base de datos. Dicho programa nos ayuda a comprobar la reactividad cruzada de los oligonucleótidos y minimiza los desajustes de temperatura para brindarle el mejor conjunto de multiplexación posible. En este proceso, analiza millones de posibles conjuntos multiplex en unos pocos segundos y presenta una lista de conjuntos alternativos. Hemos llegado al final del video, del cual podemos concluir lo siguiente, haciendo referencia a la relevancia de la técnica de PCR en la detección de enfermedades de transmisión sexual, puesto que las técnicas tradicionales basadas principalmente en el cultivo o en la detección de antígenos requieren en la mayoría de los casos condiciones específicas y mucho tiempo para llegar a la identificación del microorganismo. Una de las alternativas que cumple con las características del proceso de identificación ideal es la PCR, proceso rápido, sensible y específico, utilizando un volumen de muestra pequeño con condiciones especiales de extracción, transporte y conservación. Gracias a este muestreo fácil y no invasivo, la PCR múltiplex se puede utilizar para detectar enfermedades de transmisión sexual tanto en individuos sintomáticos como asintomáticos, y podría resultar una herramienta de detección útil para la población en general.